Dios los bendiga, iglesia. Amén. Vayan conmigo al libro de Juan, en el capítulo 3. Vamos a ver el relato de la conversación de Jesús con Nicodemo, ¿verdad? Nosotros sabemos que estamos en este tiempo, en esta parte del año, ¿verdad? Que nosotros lo que celebramos, ¿verdad? Lo que es la Navidad. Nosotros como cristianos no celebramos lo que celebra el mundo, sino que nosotros celebramos la conmemoración de que un día Dios se hizo hombre y nació, se encarnó en el Hijo, en Jesucristo, ¿verdad? Eso es lo que es la Navidad para nosotros. Eso es lo que nosotros celebramos, ¿verdad? Que un día Dios mismo se encarnó en el Hijo para ir a la cruz y pagar por nuestros pecados, ¿verdad? Y derramar su sangre, ¿verdad? Su sangre preciosa. Entonces, eso es lo que nosotros celebramos, ¿verdad? Y entonces yo como lo que celebramos es el nacimiento de Jesús, pues hoy yo quiero celebrar el nacimiento, ¿verdad?, espiritual de cada uno de nosotros conocer que debemos nacer de nuevo, ¿verdad? Como nosotros vemos en este relato que Jesucristo se lo dice a Nicodemo. Entonces, Juan 3, versículo del 1 al 10, vamos a estar exponiendo en esta mañana. Yo le puse como título al mensaje: hemos nacido de nuevo, iglesia. Hemos nacido de nuevo. Porque es importante el nacer de nuevo. Es importante dejar de vivir para mí y empezar a vivir para las cosas del cielo, para Jesucristo, ¿verdad? Todos hablan del cielo. Hay un cántico, ¿verdad?, espiritual que dice que todos hablan del cielo sin haber estado allí. Esta es la estrofa de un antiguo canto espiritual. Describe con mucha precisión a muchos en la iglesia. Todos hablan de Cristo, pero muy pocos lo conocen. Muy pocos su vida da testimonio de que conocieron a Cristo, de que una vez hicieron una confesión de fe y que ese Espíritu Santo vive en ellos. Pero ellos dicen que sí, que conocieron a Cristo, pero cuando usted ve su forma de vivir, va en desacuerdo de lo que el Espíritu de Dios trae a una persona que verdaderamente ha conocido a Dios. ¿Cómo nos aferramos, verdad, a una profesión de fe falsa? Se engañan pensando que van por el camino angosto que lleva a la vida, cuando en realidad van por el camino amplio que conduce a la perdición, porque no han cambiado. Más allá de que a lo mejor se visten un poquito más recatados, ¿verdad? Pero su conducta fuera de ahí no ha cambiado nada. No ha cambiado nada. O sea, no hay nada en ellos que usted pueda ver y decir: wow, Dios ha hecho un cambio. Es una confesión superficial, a lo mejor mayormente, ¿verdad?, por una presión que le han hecho, pero no hay un confrontamiento en su interior, en su corazón, con su pecado. Por eso continúan esa vida de pecado, aun cuando están dentro de la iglesia. La gracia barata, el ministerio basado en ideas de mercadeo, ¿verdad? Nosotros vemos muchas iglesias que han tratado de mercadear con el evangelio, y por eso es que usted ve que traen muchas ideas del mundo para que la gente del mundo venga a la iglesia, pero sin transformar esas ideas. Gracias. El resultado: casi toda profesión de fe se toma genuinamente, aun la de aquellos cuyas vidas no manifiestan señales
del fruto verdadero. Vamos a empezar con la Biblia. Acompáñeme a Lucas 6, 43, 44, para que usted vea lo que Jesús enseña acerca del fruto en la vida de las personas. 43, 44. Lucas 6, 43, 44. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de la zarza se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué quiere decir Jesús? Hermano, que si nosotros hemos confesado, si nosotros hemos atesorado, estamos convencidos de que Cristo pagó por mis pecados, que Cristo tomó mi lugar, entonces a mí me toca vivir la vida de Cristo. Entonces a mí me toca vivir esa vida que lleva fruto, esa vida que camina diferente a como caminaba antes. Para muchos no se debe cuestionar la fe de nadie. Mientras tanto, se hace caso omiso de los pasajes claves del Nuevo Testamento sobre los peligros de la fe falsa. Vaya conmigo, Santiago 2, 14, 26. ¿Qué dice Santiago 2, 14, 26? Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe? El libro de Santiago, capítulo 2, del versículo 14 al 26, como introducción, ¿verdad?, al mensaje que vamos a estar dando. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí mismo. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Amén. Amén. Hay otra cosa que nosotros necesitamos hacer cada día. ¿Y qué es? Vamos a 2 Corintios 13:5. 2 Corintios 13:5. Esto es algo que nosotros como iglesia, cada uno en particular, tiene que hacer. Iglesia. 2 Corintios 13:5. ¿De qué habla Pablo? Dice, examinaos vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros. De la única forma que Jesucristo no está en cada uno de nosotros es que nosotros estemos reprobados delante de Dios. Pero si nosotros somos cristianos dignos, si nosotros somos cristianos aprobados delante de Dios, nuestros frutos se van a ver. Nosotros vamos a caminar con una conciencia limpia.
libre de pecado. ¿Por qué? Porque Jesucristo hizo ese labor por nosotros. Pagó nuestros pecados. No tenemos condenación. Ahora nos toca vivir de acuerdo a la palabra. Vivir de acuerdo a como Cristo nos pide en el ministerio, ¿verdad? El ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Mire esto. Yo creo que usted tenga esto bien claro, iglesia. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo, en lugar de creer que fuera fácil para las personas, Jesús alejó más seguidores de los que acercó, de los que recibió. Jesús alejó más seguidores de los que recibió. El resultado de la exigencia de Cristo a un compromiso total es que muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Aquí mismo en el libro de Juan, búsquese el capítulo 6, búsquese el versículo 66. Número bonito, ¿verdad? El 666. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Juan 6, capítulo 6, versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y cuando usted lee, como yo siempre le he explicado a la iglesia, para usted tener el contexto de un versículo, usted tiene que leer antes y leer después. No se quede más que con ese contexto, porque eso puede causar que usted coja ese contexto y lo saque del contexto donde está en la Biblia. Y cuando usted empieza a leer en el capítulo 6 de Juan, Jesucristo lo que está hablando es de que Él fue a dar su vida por usted y por mí. Por eso es que Él dice, el que no come mi carne, el que no bebe mi sangre, no puede venir en pos de mí. ¿Por qué? Porque si usted no puede creer que Él fue a la cruz, que destrozó su carne en la cruz, que derramó su sangre por nosotros, entonces usted no puede ser su discípulo. Y era hablando eso, muchos de sus discípulos que dijeron, esta palabra es dura, ¿quién la puede seguir? Pero lo que es imposible para usted, para el hombre es posible. Y nosotros vamos a ver en la conversación con Nicodemo, que Nicodemo veía algo que es imposible. Usted no puede nacer de nuevo. Por eso Nicodemo decía, ¿cómo voy a entrar en la barriga de mi madre otra vez? Eso es algo imposible. Posible para usted, pero no imposible para Dios. Amén. 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 Aleluya. Entonces, repetidas veces advirtió a sus seguidores de los peligros de la fe falsa, aún por parte de quienes ministraban en su nombre. Cuando usted va a Mateo 7, 21, 23, había gente que ministraba en el nombre de Jesús, pero no pudieron entrar al reino de los cielos. No pudieron entrar al reino de los cielos. Porque esto no se trata por lo que yo pueda hacer. Esto se trata por lo que el Espíritu Santo va a hacer. Esto se trata por lo que Dios decidió hacer en una eternidad. Esto se trata de lo que Dios escogió antes de la fundación del mundo. Pero hoy el Evangelio se trata de que Dios me sirva. Hoy el Evangelio en muchas iglesias es que Dios está para servirte. ¿Estás enfermo? No te preocupes, que Dios te va a sanar. ¿Tienes una necesidad? No te preocupes, que Dios te la va a suplir. ¿Se te fue la esposa? No te preocupes, que Dios te va a traer. Pero no se trata de eso. Se trata de que nosotros como iglesia estamos para darle la gloria y la honra a Dios en todo tiempo. Si mi esposa se me va, si no tengo trabajo, si estoy en la enfermedad, en todo tiempo yo estoy para alabar a Dios. Empiece a hacer eso y usted va a ver que su vida va a cambiar. Pero no trate de negociar sus oraciones a cambio de que Dios le dé algo. No trate de vivir una vida conforme a Dios
pendiente a que Dios haga algo por usted. Si Dios me da, aleluya, gloria a Dios. Si Dios no me da, aleluya, gloria a Dios, y tengo que alabar con la misma fuerza. Tengo que seguir sirviéndole con la misma fuerza. Tengo que dejar el interés al lado. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que usted necesita en este mundo posiblemente es material. Pero Dios es un Dios espiritual que quiere transformar nuestros corazones. Y no hay forma de usted transformar su corazón si usted a través de la palabra de Dios no le da oportunidad a Dios de revelarse a su vida para que usted pueda conocer lo que Dios quiere hacer con su vida. No hay forma de eso. Jesús también explicó que ser discípulo significaba morir a uno mismo. Lo declaró así en Lucas 9:23. Mire cómo dice en la Nueva Traducción Viviente. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Deje de vivir para usted y empiece a vivir para Cristo. Claramente, el énfasis en negarse a sí mismo, someterse a Él, fue algo que impregnó el enfoque evangelístico de Jesús, tanto en su ministerio público como en sus conversaciones privadas, como vamos a ver hoy en Juan 3, 1 y 10. Antes de orar, para empezar con la predicación de hoy, porque esta era la introducción, yo quiero que hoy los versículos que veremos, nosotros vamos a sacar el nombre de Nicodemo y vamos a poner el nombre de cada uno de nosotros ahí. Yo quiero que nosotros tomemos Juan, versículos 1 al 10. El Evangelio de Juan 3, del versículo del 1 al 10. Pero yo quiero que usted haga esa transformación en su mente. Y según nosotros vayamos viendo el mensaje y leamos Juan 3, 1 al 10, usted diga, usted piense en su interior, en su mente, en su corazón, que usted es Nicodemo. Que usted es Nicodemo. Que usted está conversando con Dios. Que usted está conversando con Jesucristo. Que esa palabra que Jesucristo está diciendo ahí en esa es para usted, porque es para usted. Porque cuando nosotros vamos a 1 Corintios 10, en los versículos 6 y 20, dice que todo lo que está escrito aquí es para nosotros. Es para como ejemplo de nosotros. Y yo quiero que hoy usted tome el lugar de Nicodemo. Porque ese es el lugar de muchos que piensan que están bien por lo que ellos pueden hacer por su fuerza, pero no por lo que el Espíritu de Dios pueda hacer. Y entonces, ¿Primera de Corintios qué dijo? Los versículos de 1 Corintios 10, los versículos 6 y hay varios más ahí que también nos habla de eso, ¿verdad? Así que vamos a ponernos de pie, vamos a ponernos en las manos del Señor, vamos a ponerlo para que Dios hable a nuestras vidas en esta mañana, porque yo no quiero que ninguno de los que está aquí en este lugar salga de este lugar igual como llegó. Yo quiero que usted salga con una palabra en su mente, en su corazón, que lo lleve a contristar su corazón, que lo lleve a meditar en esa palabra, que lo lleve a confrontarse con su situación de vida actualmente. Amén. 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 Padre, aquí estamos, Señor. Estamos delante de tu palabra. Si estamos delante de tu palabra, estamos delante de ti, Señor. Como tú dices en el Evangelio de Mateo, Señor, que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Nosotros creemos eso, que tú estás aquí en medio de nosotros. Y nosotros queremos que tú nos hables a cada uno de nosotros, Señor. Como lo hiciste en esa conversación privada con Nicodemo, Señor. Nosotros queremos tomar el lugar de Nicodemo. Y nosotros queremos que tú nos enfrentes con tu palabra, Señor. Nosotros sabemos que según el relato que estamos aquí bíblico, Señor, y después vemos a Nicodemo, Señor, obrando, Señor, a la hora de enterrar tu cuerpo, Señor,
conjuntamente con José de Arimatea. Vemos a Nicodemo también, Señor, saliendo frente a los concilios religiosos, Señor, en defensa tuya, Dios. Queremos que tú transformes nuestros corazones en esta mañana, Dios. Que tú nos hables, Señor, y que en esta hora tú quites cada preocupación que pueda haber en nuestros corazones, Señor. Yo no conozco el corazón de mis hermanos en la iglesia, pero sí tú conoces la necesidad, Señor. Y esta es tu palabra, la que tú has dado para la iglesia, Señor. La que tú has puesto en mi boca, Señor. Así que en esta hora yo te pido, Dios, que tú no permitas que nada de lo que salga de mi boca sea producto de mi corazón ni de mi mente, Señor, sino que sea producto de tu Espíritu Santo, hablándonos a cada uno de nosotros en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Y la iglesia dice, amén, 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 amén. Vamos a dividir estos 10 versículos en 3 partes. La primera, la averiguación de Nicodemo sobre Jesús, ¿verdad? La segunda parte, la revelación de Jesús a Nicodemo. Y la tercera parte, la acusación, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en los primeros 3 versículos que vamos a ver primeramente, ¿verdad? Las averiguaciones de Nicodemo sobre Jesús. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Aleluya. Gloria a Dios. Mire, como le dije, las averiguaciones de Nicodemo sobre Jesús. Lo vamos a ver, ¿verdad? En los primeros 3 versículos que leímos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nosotros, antes de Nicodemo tener este encuentro con Jesús, que es al principio del ministerio de Jesús, ya Jesús venía haciendo muestras de milagros, ¿verdad? ¿Para qué? Para demostrar que él era el Mesías, ese Mesías que ellos estaban esperando, ese Redentor que ellos estaban esperando que los salvara. Lo único que ese Mesías, ese Redentor, venía a salvarlos del pecado y ellos esperaban que viniera a librarlos del gobierno romano, ¿verdad? De la esclavitud, de la sujeción que tenía, del abuso que había, ¿verdad? En aquellos tiempos ellos esperaban ese Redentor político, ¿verdad? Guerrero, ¿verdad? Como el rey David,
que había libertado al pueblo, ¿verdad? De muchos atropellos, pero ese no era el caso. El caso era libertarlos del pecado para que hubiera reconciliación con Dios. Porque si usted anda en un mundo de pecado, usted no puede reconciliarse con Dios. Pero lo que está pasando es eso, que en muchas iglesias te dicen y te predican que no importa, que lo importante es que tú vayas a la iglesia. Lo importante es que tú lleves tu dinerito a la iglesia. No te preocupes, lo que nosotros los líderes vamos a hacer con el dinerito, no hay necesidad de explicarte qué se va a hacer con ese dinerito. Tú tráelo y Dios te va a cambiar. Pero así no es. La confesión de fe, el cambio cuando el Espíritu Santo obra en el corazón, es cuando tú eres confrontado con tu pecado. Cuando tú puedes ver que por tu fuerza tú no puedes llegar al cielo. Cuando tú puedes entender que tú necesitas un redentor. Que tú necesitas una persona que te cambie, que te ayude. Y esa persona es Jesucristo. Esa persona es Jesucristo. Entonces, ese cambio va de la mano con un cambio en tu manera de vivir. Entonces, yo siempre digo, iglesia, que uno debe leer antes y después para ver el verdadero contexto de lo que leemos. Y así no caer en el error de sacar las escrituras del contexto, ¿verdad? Y la conversación de Jesús y Nicodemo está basada, cuando nosotros vamos a los últimos versículos del capítulo 2, mire lo que dice los versículos 23 al 25. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. O sea, Jesucristo sabe lo que hay en su corazón, en el mío, como lo había en el corazón de Nicodemo, que yo le dije que nosotros hoy nos vamos a poner en la parte de Nicodemo para hablar con Jesús en esta mañana, ¿verdad? Entonces, basado en eso, ¿qué pasa? Ahí es donde nosotros vemos que Jesús se niega a aceptar la fe superficial que viene a base de la creencia en las señales. Cuando nosotros vemos en el Evangelio, nosotros vemos a mucha gente detrás de Jesús, porque Jesús le había dado de comer. Porque Jesús había hecho ese milagro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús había visto esas multitudes que se veían como ovejas sin pastor. Una oveja sin pastor es un animalito que está perdido. Porque la oveja necesita de mucho cuidado. La oveja necesita de que la lleven a beber agua. La oveja la necesita que las protejan de los depredadores. Y nosotros también necesitamos de eso. Necesitamos esa protección que el Espíritu Santo nos da cuando nos redarguye, cuando nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en este mundo, nosotros vivimos en este mundo, pero nosotros no pertenecemos a este mundo. Nosotros pertenecemos a la ciudadanía celestial. Amén. Amén. Que hemos heredado a través de ¿qué? De Jesucristo. No hay otra forma de usted llegar a Dios, sino es a través del único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? Donde Jesús se niega, ¿verdad?, a aceptar la fe superficial con base en las señales, pues él en su omnisciencia entendía los corazones de las personas. La historia de Nicodemo es un buen ejemplo de ello, puesto que Nicodemo era uno de esos creyentes superficiales cuyo corazón leyó el Señor como un libro abierto. En lugar de afirmar la profesión de fe de Nicodemo, Jesús se negó a aceptarla, con la sola base en las señales de las cuales había sido testigo. Y cuando usted va aquí, dice Nicodemo diciéndole a Jesús, dice,
Este vino Jesús de noche y le dijo en el versículo 2, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. La fe de Nicodemo, de entender de que Jesucristo venía de parte de Dios, era por las señales que veía. Pero no había una transformación en su corazón. Él entendía que lo que Jesucristo hacía estaba a otro nivel. Que no había forma de que un ser humano lo hiciera si Dios no estaba con él. Pero Jesucristo, en el mismo versículo 3, usted no ve a Jesucristo tomarse el tiempo para hablar de las señales, ni explicarle las señales. Usted ve a Jesucristo rápidamente decirle, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de los cielos. ¿Sabe? ¿Qué le está diciendo? No te maravilles por las señales que estás viendo. Que eso no te va a llevar al cielo. Que tú creas en las señales no te va a llevar al cielo. Si tú no naces de nuevo. Si el Espíritu de Dios no obra en tu corazón, usted no va a nacer de nuevo. Pero a Jesús no le interesaba hablar de sus señales que solo habían resultado en fe superficial. En vez de esto fue directo al grano. Como nos habla hoy a cada uno de nosotros, iglesia, la transformación del corazón de cada uno de nosotros por el nuevo nacimiento, la regeneración o nuevo nacimiento es la acción de Dios por medio de la cual imparte vida eterna a quienes están muertos en sus delitos y pecados. Efesios 2.1 habla de eso. Doctor va a Efesios 2.1. Así estábamos nosotros antes de venir a los pies de Cristo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así estaba usted, muerto en delitos y pecados. Pero la Biblia no se queda ahí. La Biblia no se queda ahí. Porque usted va a Tito. Y usted busca el versículo 5 del capítulo 3. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificado por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, su corazón tiene que ser transformado. ¿Cómo va a ser su corazón transformado? A través de la palabra, porque es el Espíritu Santo que lo transforma. ¿Quién inspiró la palabra? El Espíritu Santo, Dios mismo. Pero eso hay que creerlo. Eso hay que creerlo. Y entonces, además de creerlo, eso hay que sostenerlo. ¿Cómo se sostiene nuestra fe? A través de la palabra. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? Estos 66 libros que cada uno de nosotros tenemos al frente. Y el problema es que si usted no sostiene su fe a través de escudriñar las Escrituras, entonces es imposible que usted entre al reino de los cielos, porque en el libro de Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, la palabra de Dios no se contradice, la palabra de Dios se complementa, palabra a palabra, oración a oración, versículo a versículo, libro a libro. Nosotros no deberíamos venir a la iglesia y salir de la iglesia igual.
que cómo llegó. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la palabra de Dios no regresa atrás vacía. Y cuando usted viene a la iglesia y la palabra de Dios es predicada, usted está frente a Dios. Entonces, la palabra no regresa atrás vacía. Entonces, ¿cómo usted va a salir de la iglesia vacío? ¿Cómo usted va a salir de la iglesia en la misma condición como llegó? ¿O no puso atención? ¿O no preparó su corazón antes de llegar? ¿O usted no está orándole a Dios antes de venir a la iglesia para que Dios le hable a usted? ¿O usted tiene una fe falsa? No hay otra manera para eso. Entonces, mire esto. Que usted salga de este lugar con una palabra en su mente y sus corazones en que meditar para que nuestras mentes sean transformadas cada día a Cristo mediante su palabra que es verdad. ¿Verdad que yo le he hablado de que la palabra? Pues mire, vaya conmigo a Juan 17:17 y vamos a ver la oración de Jesucristo. Yo voy a empezar en el 12, pero cuando usted tenga tiempo, léalo completo. Jesús ora por sus discípulos. Esa versión del capítulo 17 de Juan. Yo lo voy a empezar desde el 12, pero empieza en el 6, bueno, empieza en el 1. Estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo. Es la oración de Jesús al Padre. Primeramente por él y después por sus discípulos. Eso es Dios mismo. O sea, Jesucristo mismo nos enseña una vida de oración constante. Y nosotros no vivimos una vida de oración constante. Estamos muy lejos de eso, iglesia. Y es hora de empezar a vivir así para poder ver los cambios que el Espíritu de Dios quiere hacer en nuestras vidas a través de la palabra de Dios. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, esto es Jesucristo orando al Padre, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. O sea, nosotros somos propiedad de Dios y nos dio al Hijo. Yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra. Quiere decir que primeramente, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. ¿Cuál era el gozo de Jesús? Su palabra. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como yo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Usted quiere santificarse, usted quiere separarse para Dios. Usted tiene que meterse con la palabra de Dios. Usted tiene que empezar a leer estas escrituras. Usted tiene que ser como el salmista, deleitarse mientras la lee. Sentir gozo. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. De la única forma que usted va a ser santificado es en la palabra. La palabra de Jesús sobre el nuevo nacimiento hace pedazos de una vez para siempre toda supuesta excelencia alcanzada por el hombre, todo el mérito de las obras humanas, todas las prerrogativas, privilegios del nacimiento o el estado natural. El nacimiento espiritual es algo por lo cual se pasa, no algo que se produce. La regeneración no es una obra nuestra. Muchos seguían a Jesús por lo que podían obtener,
Y hoy dentro de la iglesia, muchos vienen a la iglesia por lo que pudieran obtener. Por eso es que la oración modelo que nos dejó Jesucristo, que la expone Mateo en el capítulo 6, cuando usted mira y mira la oración que nosotros hacemos continuamente, no es la misma oración la que Jesucristo nos enseñó. La que Jesucristo nos enseñó es una oración de alabanza a Dios. La que nosotros hacemos es una oración de súplicas a Dios para que nos dé las cosas que, como si Jesucristo, Dios mismo, no supiera lo que nosotros necesitamos. Como si el Dios que está en los cielos no tuviera el poder para conocer nuestras vidas, no tuviera el poder para abrir nuestro corazón y leerlo completamente. Él sabe lo que usted necesita, pero Él no quiere que usted le pida lo que Él le sabe. Él quiere que usted empiece a pedir espiritualmente por las cosas que van de acuerdo a su voluntad, que se lleve el evangelio, que se predique. Pídale entendimiento para su palabra. Pídale el denuedo para predicar su palabra, para evangelizar a otros. Son oraciones distintas. Pero si en lo poco no podemos ser fiel, nunca vamos a poder ser puestos en lo mucho. Porque es un requisito ser fiel en lo poco. Así dice la palabra. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pues hoy estamos aquí, mañana podemos estar en el cielo. Porque yo no sé cuándo es que Dios vuelve. Ahora yo tengo que estar preparado. Yo tengo que estar haciendo lo que Dios demanda. Si verdaderamente he sido reconciliado con Dios a través de la palabra. Tenemos que dejar de pensar en las cosas pequeñas, en las cosas que nos molestan de los demás. Hay que empezar a mirar con el amor de Dios. Ayudar sin mirar a quién. A darle la mano al necesitado. No hacer como leímos en Santiago. Sigue adelante, que más adelante tú vas a encontrar quien te ayude. No, ayúdalo tú. Ayúdalo tú. Porque para eso Dios te lo puso al frente. Para que seas tú quien lo ayudes. No para que lo mandes más adelante. Pero nosotros acostumbramos a hacer eso. Sí. Le damos una palabra de aliento, pero sigue por ahí para adelante. Pero va muriéndose del frío y tenemos nosotros dos Coke y no estamos dispuestos a salir de uno. Tenemos un carro en buenas condiciones, él va a pie, va a caminar 5 o 6 millas. Si llega suavecito, cógelo suave para que no te canses, cógelo suave. Pero no encendemos nuestro carro y le decimos, móntate. Pero en cambio, cuando le pedíamos el carro a Dios, lo voy a poner a tus pies, Padre. Dios te da el carro, un hermano necesita pon para venir a la iglesia, pero tú dices, es que yo no voy por ese lugar. Me tengo que desviar del camino. O sea, entonces, ¿de qué hablamos? ¿Dónde está el fruto? ¿Dónde está el fruto? Cristo fue completo a la cruz y yo no merecía que Él muriera por mí. Si yo vivía de espaldas a Él, yo vivía haciendo lo malo. Entonces vengo a la iglesia y sigo. A lo mejor dejé de hacer algunas cosas, pero mi comportamiento sigue igual. Porque no tengo amor por los demás. Porque sigo pensando como los del mundo. No, primero yo. Después, si puedo, pero primero yo, no. Si Jesucristo no dijo eso. Jesucristo fue y se sacrificó por ti. Se sacrificó por mí. Dio su vida. Derramó su sangre. Por amor.
fue en la eternidad, cuando todavía no se había hecho nada. En su infinito conocimiento de Dios mismo, le dijo al Padre, yo voy a pagar por ello. Por eso es que la ley te conduce a Cristo. La ley no está para que tú la cumplas y llegues al cielo. No. La ley está para que tú reconozcas que no puedes cumplirla y que necesitas de Cristo. Como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, que cuando la serpiente mordía a los israelitas, ellos miraban a la serpiente y Dios los sanaba. Dios les perdonaba el pecado. ¿Por qué? Porque estaban muriendo por una vida de pecado que llevaban. Y entonces nosotros no podemos comprender eso. La segunda parte, los versículos 4 al 8, vamos a ver la revelación. Mire cómo dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es algo que no está bajo su control. Es algo que Dios hace a través de su Espíritu Santo. Usted puede oír muchas predicaciones de esto y le puede decir, no, que eso es de que cuando usted nace primera vez carnalmente, ¿verdad? Que usted está en la bolsita de la mamá, en el agua, en el líquido amniótico, no sé mucho de esas palabras científicas, ¿verdad? Pero usted le dice, no, pues cuando tú naces, no, pero eso no tiene nada que ver con eso. Sí, cuando habla del agua, habla de una limpieza, porque nosotros vemos, ¿verdad? Que en el tiempo del Antiguo Testamento, cuando los sacerdotes iban al templo, ¿verdad? A trabajar, a hacer la obra en el templo, pues había que lavarse primero con el agua, ¿verdad? Para después hacer lo que iban a hacer. Pero ¿cómo podría él comenzar de nuevo si volvía al principio? Jesús no está diciendo que entrar a la salvación de Dios, nos está diciendo, ¿verdad? Jesús, no era un asunto de sumarle algo a nuestro esfuerzo, ni de aumentar nuestra devoción religiosa, sino de cancelar todo y volver a comenzar. No se trata de nada, se trata de nosotros ponernos en las manos de Cristo, ponernos en las manos del Espíritu Santo, empezar a estudiar la palabra para conocer a Cristo, para empezar a obrar de acuerdo como Cristo demanda de nosotros en la palabra. Jesús le estaba pidiendo algo que no era posible humanamente. O sea, Jesús decirnos a nosotros que tenemos que volver a nacer, eso es humanamente imposible para el hombre, volver a nacer. Solamente es posible para Dios. Solamente es posible cuando Dios hace el milagro dentro de uno. Cuando usted hace esa confesión de fe, aceptando a Jesucristo como su Salvador, entonces el Espíritu Santo viene a morar en su corazón y empieza a orar en su corazón. Es algo que usted no lo puede explicar, es algo que usted no lo puede hacer, pero es algo que se va a ver. Amén. Amén. Jesús le estaba pidiendo algo que no era posible humanamente, nacer de nuevo. La entrada al reino de Dios no es algo que se puede obtener por esfuerzos humanos. El llamamiento de Jesús a nacer de nuevo reta a Nicodemo y en esta mañana nos reta a nosotros a reconocer la bancarrota espiritual y abandonar todo aquello en lo que confiamos para salvación
como lo declaró Pablo. Vaya conmigo, Efesios 3, 8 al 9. Perdón, no es Efesios, es Filipenses 3, 8 al 9. Cuando llegué a Efesios empecé a leer, me di cuenta que no es Efesios, perdón. Es Filipenses 3, 8 al 9. Mire cómo dice Pablo. Y ciertamente aún escribo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Entonces Jesús confronta a Nicodemo que todo lo que él sabía, todo lo que él había aprendido como fariseo, no le servía absolutamente de nada. Porque no se trataba de lo que él pudiera hacer, sino se trataba de Dios mismo a través del Espíritu Santo cambiando el corazón de Nicodemo y el de cada uno de nosotros. Pero ¿cómo puede cambiar mi corazón? De la única forma que mi corazón puede empezar a cambiar es cuando yo empiezo a escudriñar las Escrituras. Porque si yo no conozco cómo es Cristo, si yo no conozco la palabra de Dios, yo nunca voy a poder ser imitador de Él. Pero Pablo, todo lo que había aprendido, lo tuvo como basura por amor a Cristo, por conocer a Cristo, por conocer lo que Cristo había hecho por él, por conocer a aquel que había tomado su lugar para predicar el evangelio, dice, ¿verdad? A los gentiles. Por eso es la importancia. Porque lo que nos hace es el poder conocer para poder llevar el mensaje. Porque esa es la comisión que nos ha dejado. Cuando usted va a Mateo 28, ¿verdad? Los últimos versículos del 18 en adelante, ¿cuál es la comisión? Ir y hacer discípulos. Si usted conoce, si usted no conoce, ¿puede hacer discípulos? Yo no veo a ningún maestro que no conozca lo que va a enseñar. Usted tiene que conocerlo. Usted tiene que vivirlo. Porque si no, a nadie que usted le hable le va a hacer caso. Nadie. Usted puede pensar que sí, pero no. Se van a mofar de usted. De Cristo, cuando estaba en la cruz, ¿qué decían? Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Eso era Cristo. Que cuando hablaba, la gente decía que no hablaba como los escribas y fariseos, porque hablaba con poder, porque hablaba con entendimiento, con conocimiento, con autoridad. Y no le creyeron. Entonces, si yo no ando rectamente como la palabra dice, no sirve de nada
que yo hable de la palabra, porque más hablan mis hechos que mi boca. Y aunque usted no lo crea, todo el que viene a la iglesia, los ojos del mundo están puestos en usted. Los ojos del mundo están puestos en usted. Porque el mundo dice que usted es un hipócrita. Y que yo soy un hipócrita. Porque ellos no conocen la palabra del Señor. Entonces Jesús continuó recalcando aún más que esta limpieza espiritual la hace Dios completamente, no es resultado de los esfuerzos humanos. Lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Tal como la naturaleza humana solo puede engendrar naturaleza humana, así también solo el Espíritu Santo puede efectuar la transformación espiritual de cada uno de nosotros. No hay otra forma. La regeneración es completamente una obra suya sin ayuda de esfuerzo humano alguno. Por eso dice, el que es diferente a la de ellos. Cuando el mundo está cayéndose a su alrededor y usted está confiado, porque usted confía en un Dios todopoderoso que ha prometido guardarlo. Él prometió ir a prepararla. Entonces nosotros tenemos que confiar en esa palabra. Ciegamente. A veces usted confía en un familiar, un amigo ciego a ojos cerrados. Y viene otro y le dice a usted, no confíe tanto en ese. No, yo lo conozco. No, yo pongo mi mano en el fuego por él. Pero al ratito le hizo una trastada. ¿No lo conocías tanto? Pero en la Biblia, que es verdadera, en ese Dios que es fiel, que es todopoderoso, que fue a la cruz, entonces en ese no puedes confiar. Para ese siempre tienes un alto. Para todo lo demás puede ser. Pero para el Dios todopoderoso siempre tenemos un alto y un recelo. Siempre ahí, esperando. No, es hora de buscarlo en espíritu y en verdad. Los adoradores que Dios quiere son los que los adoran en espíritu y en verdad. Deje de echarlo para el lado y empiece a meterlo dentro de usted. Empiece a meterlo dentro de usted. Empiece a llevarlo a todos lados. Empiece a hablarle a todo el mundo para que usted vea que la iglesia se llena. No dejemos que otro tome su lugar. No. Hay una piedrita con su nombre, dice en Apocalipsis. Y hay un lugar, una morada esperando para usted. Y el problema de esto es que usted no sabe cuándo Cristo vuelve. Entonces empecemos a hacer lo que tenemos que hacer. Dejemos de estar perdiendo el tiempo. La acusación, los versículos 9 al 10. Mire cómo dice. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse eso? Y en el 10 responde Jesús, ¿eres tú maestro de Israel? ¿Y no sabes esto? ¿Eres tú maestro de Israel? ¿Y no sabes esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Dice Nicodemo. Aún no podía aceptar lo que estaba oyendo. No podía dejar ir su sistema religioso legalista y darse cuenta de que la salvación era una obra soberana por gracia del Espíritu de Dios. Él seguía pensando que él podía llegar, que él podía cumplir la ley. Pero Dios, como la ley fue creada para llevarnos a Cristo, por la ley nadie es salvado. El único hombre que pudo cumplir con la ley fue Cristo, porque fue el único que nunca pecó. Porque aún de haber nacido como nosotros, que nacimos en pecado, Él nació como nosotros, pero de una virgen.
producto del Espíritu Santo. Dada su posición como maestro de Israel, era de esperar que Nicodemo supiera esto que Jesús decía. Su falta de entendimiento era inexcusable considerando su conocimiento del Antiguo Testamento. Porque los fariseos eran unos estudiosos de la ley, pero nunca pudieron ver a Cristo en la ley. Nunca pudieron conocer la parte donde solamente Cristo cumplía con la ley. Ellos buscaban hacer diferentes cosas para cumplir con la ley, ¿verdad? Y añadían cosas para como darle vuelta a la ley. Pero Cristo, que lo conocía todo, los confrontó en un momento dado a los escribas y fariseos. Y le dicen, ¿verdad? Cuando le dice, van donde Jesucristo y le dicen, que tus discípulos no se lavan las manos, ¿verdad? Y están incumpliendo, ¿verdad?, con las leyes de los hombres, que eran los que habían puesto, ¿verdad?, de que para sentarse a la mesa había que lavarse las manos. Y Jesucristo le dice, pues fíjate que los discípulos están rompiendo la ley del hombre, pero ustedes rompen la ley de Dios. Porque Dios los mandó a honrar a padre y a madre, y ustedes dicen que lo que ustedes separan para Dios, van donde su padre y le dicen, no te podemos ayudar, porque lo que tenía para ayudarte a ti es mi ofrenda a Dios. Y los confrontó con cada una de esas leyes que ellos le añadieron a la ley que Dios le había dado. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que ellos podían mejorar la ley que Dios ya había dado. Porque ellos pensaban que era por obra. Pero esto no es por obra para que nadie se gloríe. Esto es por humillarse ante la cruz del Calvario. Por entender que no tengo forma de llegar a Dios si no es a través de aceptando a Jesucristo como mi Salvador, como mi Señor. Porque así es que la Escritura lo pide. Que la única forma que usted llega a Jesucristo, a Dios mismo, a través de Jesucristo, es aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador. Y cuando uno busca la traducción, ¿verdad?, en el hebreo, de lo que quiere decir Señor, es un amo. Es alguien que da órdenes, es el amo, al cual usted tiene que obedecer. Pero hoy en día hay muchos cristianos que aceptan a Jesucristo como Salvador, que están dispuestos a hablar de las bendiciones que la palabra de Dios habla, pero no del someterse al Señor de la palabra. Y ahí es que está el problema. Nosotros tenemos que aprender a someternos al Señor. A Jesús le pareció inexcusable que este erudito prominente no conociera el fundamento bíblico de las enseñanzas sobre el nuevo pacto concerniente a la única forma de obtener salvación. Vaya conmigo, segunda de Timoteo 3:15. Vamos a ver lo que le dice Pablo a Timoteo. Y nos dice a nosotros. Dice desde el 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que te va a hacer sabio para la salvación en Cristo Jesús? ¿Qué es lo que les va a hacer sabio a cada uno de nosotros
para la salvación en Cristo Jesús? La Sagrada Escritura, la palabra de Dios, el conocerla. De nada me vale andar con la Biblia debajo del brazo si no la conozco. De nada me vale. Porque Pablo lo dice aquí. Y mire esto, porque hoy está de moda el evangelio de la prosperidad. Pero parece que el evangelio de la prosperidad, esta parte de las escrituras, no las ha leído. Porque aquí en 2 de Timoteo 3, mire cómo dice del versículo 12. Vamos a leerlo desde el 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y todas me han librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué va a pasar? Padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, para la fe que es en Cristo Jesús. Si usted no se da a la tarea de conocer las Sagradas Escrituras, usted puede estar en problema, iglesia. ¿Por qué? Porque eso es lo que te puede hacer sabio para la salvación en Cristo. No hay otra cosa. Y ahí es que Pablo le añade, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, es útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Usted se fija todo lo que le va a hacer la Escritura. Es Dios mismo hablándole a usted. Es Dios mismo enseñándole. Es Dios mismo redarguyéndole. Es Dios mismo corrigiéndole. Es Dios mismo instruyéndolo en la justicia. A fin de que usted sea perfecto en Dios, enteramente preparado para hacer buenas obras. Si usted no está instruido en la palabra de Dios, usted no está preparado para hacer buenas obras. Usted me ha escuchado decir a mí que buenas obras no es yo hacer cosas para llevarme la gloria. Buenas obras es yo hacer cosas para el que recibe le dé la gloria a Dios. Porque yo le sirvo a Dios. Una vez más, Pablo le está diciendo a Timoteo y nos está diciendo a nosotros en la iglesia, cuidado a quien usted escucha, cuidado donde usted se congrega, busque una iglesia donde haya sana doctrina, donde su pastor le pueda dar ejemplo. No le estoy diciendo que su pastor es perfecto, no, pero que su pastor le pueda dar ejemplo, que no sea ese pastor que cuando usted entra por la puerta dice, mira a Cristo, no mires al hombre. Mira a Cristo, no mires al hombre. Si a Dios le plació que sea el hombre el que lleve la predicación, sea el hombre el que lleve la palabra. ¿Por qué? Porque Dios se va a encargar de prepararte. Dios se va a encargar de cambiar tu corazón, de cambiar ese corazón de piedra y ponerlo de carne. Dios se va a encargar de que tú puedas llevar una vida donde tú des ejemplo, donde la gente te pueda seguir, donde la gente te pueda mirar.
Y que tú puedas mirar a la cara después de salir, de predicar la palabra, porque tú estás consciente que el Espíritu de Dios ha hecho un cambio en tu vida y que ya tú no eres el mismo. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Pero hoy acabamos de ver aquí en este último versículo que hemos leído, que eso viene a través del conocimiento de la palabra. Porque la palabra es la que te va a instruir, la palabra es la que te va a redarguir, la palabra es la que te va a limpiar. La palabra es la que te va a pasar por el fuego para sacarte todo lo que tú tienes que no deberías tener, para limpiarte, para hacerte un mejor siervo, un mejor ejemplo. Pero es a través de la palabra. Es a través de la instrucción de la palabra. Por eso de la necesidad de nosotros reunirnos a estudiar la palabra, para nosotros conocer lo que la palabra dice. Pero a veces no tenemos tiempo. A veces lo complicado de nuestras vidas no nos permite venir a estudiar la palabra. Pero Dios quiera que usted tenga la oportunidad del día que esté frente a Dios, explicarle eso. Porque a lo mejor usted puede hacer como Adán, la mujer que me diste. O como Eva, la serpiente me engañó. Pero usted no tiene excusa. Usted no tiene excusa delante de Dios. ¿Usted sabe por qué usted no tiene excusa delante de Dios? Porque Dios dio lo más preciado para salvar su vida, que fue su Hijo amado, el unigénito, en el único que Él tiene complacencia, y se lo puso para que usted lo acepte, como que Él es el Hijo de Dios y como que Él vino a salvar su vida. Esto no es por obra, esto no es nada que usted pueda hacer, esto ya Dios determinó hacerlo. Y todos aquellos que acepten el sacrificio de Cristo serán salvados. Todos aquellos que le den la espalda a la cruz de Cristo serán condenados. O eres salvado o eres condenado. O andas por el camino angosto o andas por el camino ancho. O eres amigo de Dios o eres enemigo. No hay puntos medios en las cosas de Dios. Porque como yo digo, Dios no es un Dios democrático, de que Él lleva y nosotros vamos a decir, ok, la mayoría manda. No, Dios no es un Dios democrático. Ya Dios estableció cómo son las cosas y dejó las escrituras para que usted las sepa. Y no las dejó para ver si te gusta. No, la dejó para enseñarte, la dejó para redarguirte, la dejó para cambiarte, porque lo acabamos de leer. Ellas están ahí para eso. Ellas no están ahí para que usted las arregle, para que usted las adorne, para que usted coja lo que mejor usted cree que le conviene. Ellas no están ahí para eso, porque dice que todas las escrituras son inspiradas por Dios. Así que donde la escritura te condena, agárrala y cambia. Donde la escritura dice que si no cambia, no entra, cambia. Hazle caso. Donde la escritura te bendice, gloria a Dios. Aleluya. Pero Dios viene a buscar una sola iglesia. No viene a buscar concilios, no viene a buscar denominaciones, viene a buscar una iglesia que esté limpia y sin mancha. Así que nos toca a nosotros andar como Dios te manda en las escrituras. Amén, iglesia. Amén. Amén. Pongámonos de pie. Vámonos a orarle a nuestro Padre Celestial por su palabra, por su bendita palabra, por su amor, por su misericordia. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, Dios. Te damos la gloria, te damos la honra a ti. Gracias por hablarnos en esta mañana, Dios. Ahora ayúdanos a atesorarla, Señor, esta palabra. Y ayúdanos a compartirla, Dios. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, por lo que tú has de hacer con esta iglesia, con esta congregación, Señor.
También te pedimos, Señor, por los hermanitos, Señor, que no pudieron llegar, Señor. Por aquellos que están quebrantados de salud, que te pedimos, Señor, que tú obres en cada uno de ellos, Señor, para que ellos puedan volver a la congregación y estar aquí con nosotros el próximo domingo, Señor. Te pedimos por bendición para cada uno de aquellos que puedan ver este mensaje por las redes sociales, Señor, y los que se conectaron, Señor. Sabemos que son tiempos malos los que estamos viviendo, Dios, pero tu iglesia siempre ha estado bajo persecución, Señor. Así que en la debilidad de cada uno de nosotros, tú te glorías y nos haces fuertes, Señor. Gracias por el denuedo, Señor. Gracias por la oportunidad que me das de exponer tu palabra, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor. Porque sin tu ayuda, nada podemos hacer, Señor. Ahora te pedimos, Dios, que bendigas, Señor, nuestra salida de este lugar, Señor, pero no de tu presencia. Que nos lleves a cada uno a nuestros respectivos lugares, Señor, y que seas tú con nosotros en lo que resta de semana, que hemos decidido empezar aquí en tu casa de oración, que se convierte en puerta del cielo, Señor. Ayúdanos a seguir adelante. Bendice los alimentos que nos vamos a sentar a consumir ahora. Ahora, Señor, bendice las manos que los suplieron, Señor, y ayúdanos a seguir adelante. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Y la iglesia dice amén, amén, amén. Dios los bendiga. Amén. Ahora vamos a orar por Jorge. Amén. Gloria a